Los trópicos albergan una gran biodiversidad de animales y entre ellos destacan los insectos. Durante la visita que realizó Naturalia a Costa Rica, tuvo la ocasión de hablar con un entomólogo que llegó de Estados Unidos para estudiar la enorme biodiversidad de insectos que existe en este país. Finalmente, terminó quedándose allí, y no fue solo por los insectos, también por sus gentes. Este entomólogo es Mike Mayet, director del Jungle Butterfly Farm. ¡Comenzamos! Estamos en Costa Rica, en Pueblo Nuevo, concretamente, la península de Nicoya, y aquí hay un lugar muy especial. Es un lugar en el que se disfruta en la selva de los insectos. ¿Qué hace un estadounidense en Costa Rica? Bueno, para los últimos casi 13 años estoy trabajando solamente con insectos, pero de verdad es que este fue un sueño y por fin estoy aquí trabajando todos los días en la jungla con insectos. No tengo ahora ninguna cosa para que yo tenga que volver a los Estados Unidos. Mi vida es aquí con la familia y en la jungla con los insectos. Estupendo. Y aquí lo que aparece es el lugar que tú diriges para estudiar insectos y para dar una educación ambiental. Sí. Sobre insectos en lo que se llama el Jungle Butterfly Farm. Correcto. Muy bien. En Costa Rica, ¿qué variedad de insectos hay? ¿Cuáles son los números? Okay. Porque quien nos está viendo no se hace una idea probablemente de la enorme biodiversidad. Nosotros desde aquí estamos viendo un enorme bullicio de mariposas de muy diferente tipo, hay libélulas, hay moscas, hay hormigas en gran cantidad. ¿Qué dimensiones tiene esa biodiversidad aquí en Costa Rica? Ok, de verdad es que Costa Rica tiene 6% de la biodiversidad del planeta. Y es un país pequeñito, pequeñito. Y por ejemplo, solo con mariposas, África tiene menos especies de mariposas que Costa Rica. Y entendemos, normalmente África suele ser un referente también en cuanto a cantidad de fauna, ¿no? Y de flora. Sí. Y aún así, la zona de Centroamérica y concretamente Costa Rica presenta esa enorme biodiversidad de la que nos habla. Tremendo, tremendo. 14% de las mariposas en el mundo están aquí en Costa Rica. El 14%. 14% de más de 20.000 especies de mariposas. Porque para hacernos una idea, con España concretamente, Costa Rica es un poco mayor que lo que es la comunidad aragonesa en España. Y en ese pequeño territorio es un punto caliente de la vida. ¿Sí? Para este planeta. Sí, sí. Hay un grupo que es especial para ti, según me has dicho, son los himenópteros, las hormigas, las abejas, Sí. las avispas. Sí. De hecho, en la familia dedicáis especialmente a la apicultura. Sí. Y es una apicultura que va más allá de la que conocemos, por ejemplo, en Europa con la Apis mellifera, que es la abeja europea, que aquí hay hibridación, porque es un poquito diferente el ambiente, ¿no? Sí, sí. Hay varios lugares muy cerca de aquí, las montañas, los bosques lluviosos. Aquí es casi como es neotrópico, casi como una desierta en algunas partes del año. Y ahora estamos en invierno y todo está verde, está creciendo. Entonces cambia los insectos y la biodiversidad, depende en la época del año y en cuál parte de Costa Rica uno anda. Y las avispas aquí son varias, que a mí me encantan, son muy interesantes. Avispas que cazan tarántulas. Una avispa hembra puede cazar 140 tarántulas en la vida.
La lucha ha sido desigual. La tarántula apenas tenía opciones frente a una avispa especializada en su captura. Las avispas cazadoras de tarántulas, pertenecientes a la familia Pompilidae, poseen aguijones venenosos de hasta 7 milímetros de longitud. Estas avispas son más rápidas que la peligrosa tarántula y su ataque acaba siendo letal. Es alimento, pero no para un adulto, que no es carnívoro, sino para su larva. El nido excavado albergará un huevo que pasará a ser la larva que se alimente finalmente del arácnido. Aún así no son especialmente agresivas, y si recibimos un picotazo será porque se ven amenazadas. Eso sí, su veneno es de los más dolorosos. Hay 800 especies de abejas aquí, 40 especies que están sin aguijón. ¿No tienen aguijón? ¿No son problemáticas en el sentido de que puedan picar a las personas? No puede picar uno, pero tiene su manera para protegerse él mismo. Tal vez salen 1000 para atacar a uno, para hacer uno un poquito incómodo, solo para los números que salen para atacar. Sí. La enorme cantidad. Sí. Y entonces, la abeja europea, aquí lo que se ha hecho es, según me comentabas, es hibridarla con otra especie para que pueda sobrevivir en un ambiente tropical que es diferente a su hábitat original, ¿no? Sí, las abejas de Europa están mezclando con las especies aquí y les sacan las genes para sobrevivir en un clima muy caliente. Los himenópteros son mucho... Más o menos 22,000 especies de solo abejas en el mundo. Y hay muchas más especies de avispas. Hay 12,000 especies de hormigas en el mundo. Y hay cantidades representadas aquí de esos grupos enormes. Y todavía no están descritos todas las especies. Y claro, aquí hay una abeja europea, produce miel. De hecho, tú también tienes tu faceta, bueno, toda la familia de apicultores, pero no solamente se extrae la miel de la abeja, a partir de la abeja europea, ¿no? En América, antes de que llegasen los españoles, los europeos, ya había abejas de las que se extraía miel, ¿no? Y se sigue haciendo. No, de verdad es que la abeja de Europa cambió todos los Estados Unidos. Han llegado más o menos en 1650, algo así, pero por solo más o menos 500 años, poquito más, tienen abejas en los Estados Unidos. Y ahora, toda la agricultura depende en esta abeja. No tenía este tipo de polinización antes. Esto, la apicultura en Estados Unidos, pero en el sur, más hacia el sur, en Centroamérica, los mayas sí aprovechaban la miel, ¿no? Sí, pero en Norteamérica... Norteamérica no. No. Y de esas abejas que no tienen aguijón, que tú comentabas, hay una serie de especies, no solamente es una especie de la que se aprovecha la miel, bueno, y de hecho la familia tenéis esas abejas y extraéis la miel. Sí, hay uno aquí, el nombre común se llama Mariola, y es una abeja muy pequeño, chiquitito, pero aquí en Costa Rica la miel es muy conocido como un tipo de medicina y en particular está usado para problemas con los ojos, con la vista. Y la gente les introducen por gotitas directamente a los ojos. Y hay varias otras mieles muy conocidas también aquí en Costa Rica que la gente le gusta mucho y tienen varios usos. Mike no es solo un entomólogo, es un hombre fascinado por los remedios naturales para la salud. En Pueblo Nuevo, Nandayure, donde se encuentra su Jungle Butterfly Farm, cuenta con una pequeña farmacia de la naturaleza. Ha desarrollado un método propio de extracción del aceite de coco en frío, y con ese aceite puro y natural, cera de sus abejas, miel, esencia de flores como el ylang ylang
y otros componentes que ofrece la selva, prepara recetas utilizadas tanto por las gentes de la zona como por los que llegamos como visitantes para descubrir la naturaleza de aquel lugar. Una cosa que es muy útil y porque estamos muy cerca del mar y es una crema de labios de cera de abejas, de nuestras abejas aquí, pura. Aceite de coco de las playas y los cocos aquí cerca del mariposario y también miel crudo de abejas. Y esta crema es buenísimo porque es natural y muy protectiva de los labios de uno. Puede ser otros usuarios, pero es uno de los productos que tenemos aquí en el mariposario. Otra cosa que es muy importante y mucha gente aquí en esta zona conozco es miel de mariola. Mariolas son una de las abejas pequeñitas sin aguijón aquí en Costa Rica y esta miel no es solo deliciosa, está usada medicinalmente por problemas por los ojos. Es usado por gotitas directamente en los ojos, en particular está usado por conjuntivitis. Y otra cosa también que está usado mucho aquí no es solamente la miel de nuestras abejas aquí africanizadas, y este también es puro y crudo y medicinal, pero esta miel mezclado con vinagre de manzana es una receta que tiene 2000 años, es como un remedio de tos para problemas con la garganta, y totalmente natural, y puede usar este en lugar de medicinas de la farmacia, porque de verdad es que miel de abeja cruda funciona mejor que dextromethorphan, que es el ingrediente de casi todos los remedios de tos que uno puede conseguir en una farmacia. Y otra vez es puramente de la naturaleza. Esta receta es deliciosa para ensaladas. Muy saludable y deliciosa también. Volvemos a los insectos. Estos se encuentran entre los seres más incomprendidos. Y es cierto que algunos pueden ser peligrosos, pero también es verdad que guardan secretos increíbles que nos son muy útiles. Estos pequeños seres tienen mucho que enseñarnos. Por eso Mike nos siguió desentrañando algunos aspectos fascinantes de su vida. Tú hablabas antes de este grupo, ¿no?, de insectos capaz de formar estructuras casi como si de un superorganismo se tratase, que es como se lo ha definido la ciencia y lo llama en ocasiones. No solamente las abejas, una vida social también muy intensa, la de las hormigas. Aquí habitan unas especies que forman probablemente algunas de las sociedades más complejas de todo el reino animal. Sí. ¿No es así, Mike? Sí, es cierto. En algunas partes del mundo hay hormigas que hacen superorganismos que las tira 2.500 miles. Es una sola especie de hormigas que no pelean entre ellas, entonces ellos pueden tener un territorio enorme, absolutamente enorme, que tienen 22 millones de miembros, y cuando están moviendo puede tapar un lugar de 2 kilómetros. Algo enorme. En Europa se está produciendo un caso, y es que ha llegado una hormiga, la que se llama hormiga argentina. Está formando una supercolonia, lo sabes, ¿no? Eso es muy conocido en el mundo. Bueno, muy conocido porque es, incluso inquietante. Sí. Parece que es como una sola colonia, ¿no? Sí, es otra especie que trabajan juntos, y este grupo, o esta especie, es conocido en todo el mundo por el tamaño de este superorganismo. Ningún otro organismo puede tener
esas dimensiones. No, nada, ni ninguna otra. Porque es que Ninguna se hablan algunos informes desde España Sí. hasta Italia, Correcto. prácticamente como si se tratase de un solo hormiguero. Sí. ¿no? Y- Bueno, hay otros tipos de hormigas. Sí. Entre los miedos humanos, las avispas, ya sabes que acaban incluso haciéndose películas, ¿no? Para el cine en los que los animales arrasan con todo y se comen las personas y Sí. lo que hay de por medio. Uno muy famoso es la famosa marabunta, que se conoce, ¿no? Las hormigas legionarias Ah, sí. que forman, bueno, unas estructuras sociales tan interesantes, Sí. que tú seguro que las has visto por aquí, ¿no? Toda la familia habrá visto en alguna ocasión algunas columnas, ¿no? de estas hormigas. Donde África es otra especie, Doriles. Doriles no existe en esta parte del mundo, pero allá es otra cosa, otro superorganismo que puede tener 500 miles de circunferencia y es un lugar en donde gente no quiere meterse, animales que pueden escapar y ese territorio es obviamente muy peligroso por la cantidad de este tipo de hormigas que son muy agresivas. Y aquí la que tenéis, la Citon, también de mandíbulas inmensas, Sí. los soldados, ¿no? Sí. Y que tienen además un modo de vida muy interesante, ¿no? Porque son nómadas, ¿Sí? no forman un hormiguero físico. ¿Cómo viven un poco ellas? Well, de verdad es que para mí es muy importante y es como un cuchillo con dos lados. Por un lado es muy peligroso para gente, para algunos animales, pero de verdad es que ellos no pueden atacar cualquier animal. Los animales que no tienen mucha fuerza, son muy débiles, tal vez enfermos, estas hormigas pueden Seleccionar un poco, ¿no? Exactamente. Pero por otro lado, a mí me gusta ese tipo de hormigas porque a veces, obviamente, yo vivo en la jungla aquí, ellos entran en la casa. Y yo siempre dice a mi esposa, amor, vamos, salimos de la casa para un ratito. Él no quiere, él quiere pelear con las hormigas. Pero si salimos, las hormigas entran y comen todas las cosas que no queremos cerca de la casa. Tal vez escorpiones. Nos hacen la limpieza. Sí, y otras hormigas, carpinteros que pueden hacer daño al techo y varias cosas. Entonces después, unas 2 horas, algo así, ellos pasan, limpian la casa, sale, volvemos y la casa está más limpia. No será porque no queramos verlo con ojos positivos, ¿no? Sí. Lo que son las hormigas Tiene una función muy importante. Y lo que ocurre, esta especie se mueve, es itinerante, va buscando el alimento. ¿Y dónde está la reina? La reina siempre está quedado en el bivouac. Y la cosa interesante con estas hormigas es que cuando llegan a un lugar, para más o menos 21 días, los guerreros salen en una dirección diferente. Cada día, una dirección diferente. Y después de 21 días, seguro no hay mucho cerca que las hormigas pueden aprovechar. Entonces, las levantan y por 10 días caminan sin parar. Todo el hormiguero Todo el día camina. caminan por 10 días. Y así pueden encontrar un lugar nuevo, donde pueden cazar cosas nuevas, y es un ciclo así. ¿Y cómo protegen a la reina? Oh, Paran y allí, en aquel lugar, porque es bueno. sí, pero ella, de verdad es que ellos tienen que llevar la reina casi por el hombro, porque es muy grande y no puede caminar muy bien, entonces ellos las llevan. Sí. Y paran, Y paran. y entonces Hace como una celda protectiva cerca de ella y allá están cuidando las pupas, los huevos y la cría muy joven y claro, porque no es solamente la reina, No. son los huevos, pupas, como dices tú, sí, y lo que hacen es protegerlos en una especie de hormiguero viviente, ¿no? sí, claro,
Sí, los Un conectan por entramado. sí, entre los pies y los mandíbulos, sí. Enganchados unos a otros, Correcto. protegiendo en el interior. Y haciendo como una cueva en donde puede guardar y cuidar a la reina, a la pupa y los huevos. Que es lo que se llama un vivac. Sí, Un correcto. bivouac. Bivouac. Muy bien. Este llega hasta aquella parte. Allí hay una boca y aquí hay otra boca. La distancia es de unos 3,5 metros y en conjunto las dimensiones puede ser un diámetro de unos 4 metros, lo que es todo el nido. El grupo de las chinches, los hemípteros, unas que son acuáticas, un grupo de ellos que tienen una cierta vida social que es muy interesante. Sí, la Belostomatidae, esta familia es muy interesante porque, por ejemplo, las hembras ponen los huevos encima de los machos y los machos tienen que cuidar los huevos haciendo movimientos en el agua para los huevos tener más oxígeno y esto dura, depende de la especie, 1 hasta 2 semanas. Otras hembras no tienen que poner los huevos encima de los machos, pero en una zacate, una matita saliendo al agua, pero los machos andan muy cerca, cuidando, guardando los huevos y a veces tirando agua encima y moviéndolos para mantenerlos limpios y para tener agua y oxígeno también. Es decir, que el papá en muchos, o no sé si en todos, en muchos velostómidos cumple una tarea importantísima en el cuidado, la protección, abasteciendo, llevándolos, cargándolos ellos mismos. Sí. Sobre su espalda. Sí. Es algo extraordinariamente sorprendente. No sé, lo de las abejas nos sorprende, nos gusta, es bastante conocido, Sí. pero que una chinche haga esto es enternecedor al fin y al cabo. De los insectos que tú conoces en el lugar, ¿cuál es el que más te impresiona? ¿O cuál es el que querrías ver, quizá, que te interesase especialmente? Bueno, entiendo que la pregunta es difícil, porque para el entomólogo, entusiasta, naturalista, Es como si vamos a... ¿cuál sabor de helado se quiere? Todo. Claro, claro, ¿a qué hijo quieres más? ¿No? Pero sobre todo esto, y con muchos años trabajando con insectos, aquí me gusta mucho las abejas, más que todo porque en varias partes del mundo están sufriendo para enfermedades, pero aquí no tenemos este problema en Costa Rica. Y la otra cosa es que la gente aquí en Costa Rica tiene mucho respeto para abejas y para la miel de las abejas. Las usan para cosas medicinales y yo nunca tenía esta cantidad de abejas y varias especies de abejas disponibles y es una de las cosas que la gente que llega aquí tiene más interés. Entonces es una buena oportunidad para conversar con gente que no tiene mucha experiencia con insectos, pero sabe algo básico que podemos usar para jalar la atención de la importancia de los otros insectos en la vida de uno.
sea, que las abejas se convierten un poco en la entrada a ese mundo Correcto. no siempre comprendido, ¿no? Sí, porque mucha gente piensa que todas las abejas pican y todos son peligrosos, pero no es así. En este momento, por ejemplo, vanilla, casi todo el mundo le gusta ese sabor de vanilla, pero solo existe un insecto en el mundo para polinizar La vanilla. vainilla. Y es una de esas abejas que no pican, una de las meliponidae. Y sin esta, toda la vanilla en el mundo está polinizada por mano. Donde no está el animalito, ¿no? Tan minúsculo, tan aparentemente insignificante y que nos preguntamos muchas veces para qué está ahí ese ser tan pequeño y sin embargo cumple una función tan absolutamente importante. Cuando España estaba visitando todos los países del mundo y al llegar a donde México, encontraron vanilla y le encantaron también, obvio. Wow, ocupamos esto en España. Entonces le llevaron piecitas de las matitas para España y para 300 años no tenía ni una semilla de vanilla porque la abeja estaba en México. Y no estaba en España. Por más que se intentase, no había manera de conseguirlo. Mike, realizas una labor, tu familia, en este lugar, ¿no? De ampliar un poco la vista más allá de animales que tú también muestras en este lugar. No te dedicas solamente a los insectos, sino que si aparece en el camino pues un ciervo, aparece un mono, o si es un murciélago, Sí. seres también tan interesantes, ¿no? Sí, sí. Es algo más amplio, es el naturalismo que se vive y que se explica aquí en el Jungle Butterfly Farm. Mike, muchas Muchísimas gracias. gracias Muchas para a vosotros. mi familia y el pueblo de aquí también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bye. Mike nos ha mostrado un mundo fascinante que habíamos comenzado a descubrir en otros programas. El infinito mundo de los insectos. Pero no te hemos mostrado todo lo que sucedió durante la grabación. Lo que presentamos aquí es un montaje de todo el material y este siempre es fiel a nuestros entrevistados. Pero a veces suceden cosas que no mostramos. En esta ocasión se nos coló un visitante inesperado, muestra de que en el Jungle Butterfly Farm se disfruta de más que de insectos. Un ciervo de cola blanca parecía querer enterarse de qué era lo que allí se hablaba. Aquí, graba el animalito y volvemos otra vez porque merece la pena. Esto es Hello, fantástico. Bambi. How are you? Esto es fantástico que se ha acercado aquí a nosotros. Say hello to Michelle, Bambi. Bambi, ¿Viene por aquí frecuentemente? Sí. Ya conoce a la familia. Sí, y ella y a ¿Bambi? veces andamos en un tour y Bambi anda atrás como un perro. Pero Mike no solo nos enseñó sobre insectos, también nos mostró a unos animales que se alimentan de insectos y así controlan sus poblaciones. En el interior de un árbol pudimos disfrutar de una pequeña colonia de murciélagos de saco. Aunque no todos los murciélagos se alimentan de insectos o solamente de insectos. Es el caso de otra especie que se cruzó en nuestro camino en Costa Rica, el murciélago constructor de tiendas. Esta especie también come insectos, pero su alimento principal son las frutas y el néctar. Poseen una nariz muy particular, dispuesta a modo de cuernecillo, que les sirve para orientar su sonar de visión nocturna. Aquí les vemos acomodándose bajo una hoja de palma al final de la noche. No parece una tarea fácil. Pero al final lo consiguen. Si lo que vamos conociendo sobre los seres vivos nos parece increíble, la promesa de la que nos hace partícipes el apóstol Pablo a través de su primera carta a los Corintios nos sobrecoge. Cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Insectos, ciervos, murciélagos. La creación nos ha vuelto a sorprender.
y volverá a hacerlo aquí, en Naturaleza en Conciencia. ¡Te esperamos!